Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Si tenemos que aguantar tanto para ser cristianos, ¿por qué quisiéramos ser cristianos? Si podría ser un tema esta noche, ¿por qué quisieras ser cristiano? Ahora vamos a hablar del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Gracias a Dios que somos salvos ahora. Si usted no es salvo ahora, acepte al Señor Jesucristo. No quieres enfrentar la gran tribulación, como ya hemos visto mucho y veremos más en los próximos estudios. Pero una razón es por el que está en liderazgo durante ese tiempo, un hombre que conocemos como la bestia o como el anticristo, varios nombres, el hombre de iniquidad. Se dice en 2 de Tesalonicenses, le nombra diferentes nombres que va a causar gran problemas en el mundo. Pero el hecho es que nosotros vamos a desaparecer. Pero porque quisieran los que se quedan, porque quisieran ellos llegar a ser cristianos. Porque cuando desaparecen cada cristiano, luego Cristo va a salvar, Dios va a salvar 144,000 judíos. Hablamos de eso en capítulo 7. Y ellos van a testificar a todo el mundo y habrá multitudes que lleguen a ser salvos. Pero vamos a ver aquí que muchos van a llegar a ser mártires. Muchos van a sufrir grandemente. Porque quisieran ellos llegar a ser cristianos y tienen que sufrir tanto. Mucho tiene que ver con las promesas del Señor. El Señor promete grandes cosas a cada cristiano. Y de hecho es por esa razón que personas se juntan con varias religiones. Porque todas las religiones ofrecen promesas. Y eso hace que la gente quiere ser un mormón, quiere ser un testigo de Jehová, quiere ser un musulmán, quiere ser un cristiano, un católico, lo que sea. Cada religión ofrece promesas y atrae conversos con esas promesas. Muchos tienen que ver con bendiciones terrenales, ¿verdad? Pero muchos tienen que ver con bendiciones después de esta vida, de cómo llegar al cielo. El hecho es que el cristianismo, por Cristo, por la palabra de Dios, da las mejores promesas. Es que no hay ninguna promesas tan buenas. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro 1, muchos textos hablan de las promesas que nos animan, que nos atraen para seguir a Cristo. Y así es que el cristianismo, Cristo mismo, promete perdón, la seguridad de perdón. Ninguna religión más promete perdón pleno, completo, seguridad. Promete victoria sobre el pecado, sobre la tentación. Promete fuerza para aguantar las dificultades, la batalla espiritual en la tierra, además de prometer la seguridad de un hogar celestial y la vida eterna después. El hecho es que esto es una promesa de cada tipo de cristiano, y es cristianismo, de hablar del cielo en especial y esa promesa. Incluso cuando hablo con un testigo de Jehová, por ejemplo, un mormón, y quieren convencerte que si tú cumples con sus reglamentos, tú vas a tener la promesa de la nueva tierra o de uno de los 7, de hacerse un Dios en otro planeta, dicen los mormones. Se ha estudiado mormonismo. Lo que es Dios es lo que Dios era lo que somos y nosotros seremos lo que Dios es. Es un dicho de los mormones. Nosotros vamos a llegar a ser dioses y Dios era un hombre. Creen que Jesucristo llegó a ser un Dios y así que dice que el Espíritu Santo, Padre y el Hijo tienen
están gobernando 3 tierras, 3 planetas, digamos. Y si tú llegas a ser bastante mormón, puedes tú llegar a ser Dios de algún planeta en el futuro. Pero no hay seguridad de nada. No prometen. Solo dice que es posible si eres tan bueno, ¿verdad? Y así con los testigos de Jehová. Ellos dicen que no es posible saber que uno tiene vida eterna. Y tenemos que mostrarles primero de Juan 5:13, estas cosas están escritas para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11. Hebreos 1, ¿verdad? 6. Y así que tenemos allí que 11:6. Tenemos entonces la seguridad de ir al cielo según la Biblia. Por eso si un testigo de Jehová, y he hablado con ellos varias veces en mi vida, trato de no hablar con ellos porque siempre es una discusión y no me gustan discusiones. Pero de cualquier manera, cuando me fuerzan para hablar con ellos, siempre comienzan con cualquier cosa que dicen. Y digo, entonces, ¿usted está seguro que irá al cielo? Oh, no, nadie puede saber, ¿verdad?, que es salvo. Y digo, bueno, yo lo sé, y yo sé que voy a estar con Dios en el cielo. Ellos creen que solo 144,000 de Apocalipsis estarán en el cielo, los demás en la nueva tierra. Pero yo digo, no, mi Dios me dice que he ido a preparar lugar para vosotros, y si me voy, os prepararé el lugar, vendré para recibirles a mí mismo. Así que yo sé que voy al cielo porque la Biblia promete, cree en el Señor Jesús, serás salvo. Es una promesa. Así que, ¿tú me puedes ofrecer eso? Bueno, no. Entonces ya, ¿por qué me hablas? Esa es la cosa, es que nosotros tenemos una esperanza como cristianos que ningún otro en toda la tierra tiene en cualquier religión. Todos tratan de ser bastante buenos para merecer y tienen la promesa, entre comillas, que si merezcan, entonces puedan, pero nunca prometen quién merece o si tú has merecido. Así que con Cristo no es nuestro mérito. El mérito es de Cristo. Creemos que Cristo pagó por nuestro pecado, que Cristo resucitó, Cristo nos salva. Y por eso uno que es cristiano verdadero dice, yo no puedo hacer nada para salvarme, por eso creo en el Señor Jesucristo para salvarme. Él pagó por mi pecado y confío en Él para limpiarme y llevarme un día al cielo. Así que cada uno que es cristiano real en la tierra habla mucho del cielo. Incluso los que sufren mucho, eso es su ánimo. Saber que este mundo no es para siempre. Hay un cielo después. Y vale la pena sufrir para Cristo si es necesario, porque allí tendremos más galardones en el cielo. Y así que eso es lo que nos da ánimo para aguantar la tierra sabiendo que hay un cielo. Pero cuando habla de promesas, el cristianismo promete todo eso, cualquier cristianismo, pero entre los cristianos la tierra, especialmente los que están sufriendo mucho, digamos los que están en el oriente, países musulmanes, países comunistas, países ateos, ¿verdad? Ellos sufren grandemente. Nosotros tenemos una vida tranquila. Es que nuestros hijos se quejan, nosotros nos quejamos, pero ¿cuántos de ustedes están aquí porque sabe lo que usted sufrió en su niñez y quiere otra vida para usted y para sus hijos? Y así que en los Estados Unidos los más pobres son ricos en comparación con la mayor parte del mundo. Por eso, muchas veces los evangelistas, especialmente carismáticos, ¿verdad?, pero muchos en el occidente aquí, en el oeste, no, después de enfatizar promesas del cielo, enfatizan promesas de, como hablo un poco en Judas, ¿verdad?, de una vida abundante en sentido de una vida de mucha prosperidad. Y tiene lo que llama el evangelio de la prosperidad. Tú puedes vivir una vida de pura salud, de pura riqueza. Y si tú no eres rico, es porque
tú no estás bastante cerca de Dios, ¿verdad? Nilsa dio testimonio hace muchos años, que todavía recuerdo, que visitó una iglesia en Pittsburgh y el pastor dio un sermón y en el sermón dice, todos ustedes deben tener buenos carros aquí afuera en el parque. No tenía carros, verdad, más si entiendo, si recuerdo bien. No deben tener carros baratos y cacharreados porque un cristiano, Dios promete prosperidad y bendiciones. Y si tú no tienes esas bendiciones materiales, tú no andas bastante con el Señor. El hecho es que esto es lo que pasa y muchos de ustedes saben eso. En sus países hispanos hay mucho evangelio de la prosperidad para personas que quieren hacerse rico y creen que si envían a este evangelista $10, Dios va a multiplicar y tú tendrás $1,000. Así que envíame $100, Dios va a multiplicar, tú tendrás $100,000. Así que envíame dinero. Y el que se hace rico no es usted que envió el dinero, sino el que recibe tu dinero. Él se aprovecha del evangelio de prosperidad. Pero el hecho es que la mayoría del mundo no tiene la vida tan fácil. Y ellos no creen que van a hacerse ricos y no escuchan mucho del evangelio de la prosperidad en la tierra. Más bien, muchos del Oriente, los que están en otros países, no hablan de prosperidad, sino de la gracia de Dios para aguantar. La gracia de Dios para tener fuerza para aguantar las aflicciones, porque ellos están aguantando muchas aflicciones. No están diciendo, Señor, que me des prosperidad. Están diciendo, dame fuerza para aguantar lo que estoy pasando aquí, Señor. Y esto es lo que tenemos que reconocer, que los que sufren mucho, persecución real, como sufrirán la gran tribulación, los que sufren grandemente encuentran su entusiasmo, su motivación, su gozo, su resignación, su fuerza, digamos, por medio de pensar en las promesas del cielo y de la gracia de Dios para dar fuerza en la tierra. Les gusta seguro, 2 de Corintios 12, 9 y 10, donde Pablo dice, Señor, quítame esta espina en mi carne. Y el Señor dice, bástate mi gracia. 3 veces, bástate mi gracia. No, Pablo, bástate mi gracia. Esta es la mejor promesa que podemos tener después del cielo y la presencia del Señor. En esta tierra no es riquezas, sino la gracia del Señor para aguantar. Y los que ponen énfasis en esas promesas encuentran la gracia del Señor y encuentran ánimo para servir y fuerza para sufrir. Ánimo para sufrir y fuerza para sufrir. Servir y sufrir, porque ellos reconocen que el Señor es fiel cuando promete y es lo que necesitan. Por esa razón, como sufren mucho, no piensen que su enemigo es la pobreza o lo que sea. Ellos reconocen que tienen un enemigo espiritual, el diablo. Tienen enemigos espirituales, los demonios. Tienen enemigos de su propia carne. Tienen enemigos del mundo, ¿verdad? Muchas veces enemigos políticos, incluso, ¿verdad? Que les hacen querer sufrir. Y así que ellos tienen que encontrar fuerza y ánimo para sufrir. Y así se preparan para su sufrimiento por creer en las promesas. Y eso entonces les ayuda a reconocer sus enemigos y prepararse para enfrentar sus enemigos. El enemigo que van a enfrentar la gran tribulación se llama la bestia o el anticristo. Hay un hombre que va a gobernar sobre Europa y luego toda la tierra, parece, y este hombre se llama el anticristo. Pero el anticristo realmente no sería aceptado si no fuera por otros anticristos a través de los siglos en nuestro día
preparando a la gente para aceptar el anticristo final que vendrá. El hecho es que el diablo es muy astuto y él pone muchas falsedades, muchos anticristos en nuestro camino. Hay que entender, anticristo. La palabra anti en griego es una palabra griega, anti, no significa tanto en contra de. Nosotros pensamos anticristo, el que está en contra de Cristo. Sí, está totalmente en contra de Cristo, pero la manera que trabaja es estar en el lugar de Cristo. La palabra anti significa en el lugar de. Así que el dinero viene en lugar de Cristo para muchos, ¿verdad? Si puedo ganar dinero, casi no necesito Cristo, ¿verdad? Estuve diciendo a una familia la otra semana, parece que usted no necesita Cristo. Lo único que tú necesitas es más dinero, más paz en la casa, armonía con tu familia. Ya no necesitas Cristo, ¿verdad? Solo quieres estas cosas. El hecho es que tenemos que reconocer que el diablo es muy astuto. Y así que él pone cosas que le satisfacen a medias para que no busques a Cristo y esto llega a ser tu Cristo en lugar de Cristo. Así que puede ser eventos, puede ser placeres, puede ser ganancias y dinero, puede ser armonía familiar, ¿verdad? Puede ser lo que sea y esto llega a ser tu anticristo. Pero hay personas que se presentan como el gran salvador. En este año político, usted va a escuchar de muchos políticos que dicen, vota por mí y yo voy a remediar todos los problemas, ¿verdad? Entonces no necesito Cristo, solo necesito ese político en lugar de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que los hombres creen. Están tan acostumbrados a confiar en hombres para su salud, para su gobierno, para su dinero, y entonces están acostumbrados a depender de anticristos. Y especialmente cuando son religiosos. Y esa falsa religión viene y dice, yo tengo promesas para ti, sigue mi religión y tendrás muchas bendiciones. Pone su religión en lugar de Cristo. Es un anticristo, ¿verdad? Cree esta doctrina que no enseña la Biblia y tú serás bien. Y es un anticristo. Pone algo en lugar de Cristo, su religión. Esos son los falsos profetas que sirven como anticristos. Y la gente está tan enamorado de estos que tienen visiones. Ay, él tiene visiones de Dios. Este es el Cristo. Es el que a quien yo tengo que seguir. Oh, este es el que promete salud. Este es el que promete riquezas. Este es el que dice la verdad. Y entonces llegan a ser falsedades y anticristos y falsas doctrinas que nos alejan de Cristo. Pero eso está solo preparando para el verdadero anticristo. Los que de verdad siguen a Cristo no se engañan con esto. Los que no siguen de cerca a Cristo, a lo mejor hay varias falsas religiones o falsas dependencias para que le engañen. Pero ya vamos a hablar del verdadero anticristo que viene al final y la gente está preparado porque él va a hacer muchos milagros. Y la gente dice, oh, los que hacen milagros me convencen que son de Dios. Y es lo que pasa hoy en día. Hay personas que tienen cada viernes un culto de hacer milagros, de sanidades. Y es un anticristo. Así que tenemos que reconocer, está preparándolos para el anticristo y su falso profeta que va a engañar a la gente con promesas y con milagros. Y así van a hablar con paz, tranquilidad, amor. Es que la última elección de los Estados Unidos tenían que elegir uno que era súper crudo o uno que era como un abuelito. Y preferían el abuelito. Y así que él es nuestro presidente, este tierno abuelito que nunca haría daño a nadie, muy suave, muy tierno. Pero dice que habrá un falso profeta que vendrá, según leemos aquí, hablando palabras suaves, muy bonitos. Y todos se engañan porque alguien que habla tan bonito como eso no podría ser nada malo y decir nada malo, ¿verdad?
estamos acostumbrados a caer para las personas que hablan con ternuras en vez de los que nos dicen la verdad, y entonces nos engañan en la política, pero más en la religión. Y aquí encontramos entonces versículo 1, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mencioné que cuando habla de tierra, muchas veces habla de Israel. Cuando habla de mar, habla de los gentiles, todo el mundo. Así que no hay una bestia que literalmente sube del océano o del mar Mediterráneo. Está hablando de una persona que viene de los gentiles, de entre las naciones del mundo. Y entonces viene este hombre que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Vamos a leer más de esto más tarde. Hemos hecho referencia a esto ya. Se habla en Daniel, de todo esto en Daniel 7. Pero allí está diciendo que este anticristo va a reinar sobre 10 naciones de Europa. Va a ser un nuevo imperio romano. El imperio romano era varias naciones en un imperio. Y así que habrá 10 naciones, 10 cabezas con 10 diademas, pero habrá, dice aquí, 7 cabezas. Él va a como cortar la cabeza de algunos y mantener solo 7 naciones. Y aunque él reina sobre todos, va a reinar sobre 7 en particular de esa manera. Y entonces, en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Así que él, como líder, va a demandar que la gente blasfeme a Dios para ser parte de su reino. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca de león. No voy a tomar tiempo para leerlo, pero les animo a leer Daniel 7. Esto explica todo esto en Daniel 7. En Daniel 7 habla de la profecía de un leopardo, de un león, de un oso, y realmente está hablando allí de la profecía de naciones que van a levantarse proféticamente. Habrá en ese caso Grecia y Roma, y entonces Babilonia, y va a encontrar allí, ¿verdad?, diferentes naciones representadas por eso. No voy a entrar en las interpretaciones de esto, solamente puede leer Daniel 7 y mirar comentarios de eso, ¿verdad?, que explica como un leopardo es muy rápido, como Alejandro el Grande de Grecia era muy rápido, y entonces un oso, ¿verdad?, como Medos y de Persia, que era crueles, y como un oso que podría destruir otros. Y entonces la boca del león habla de Roma, como Roma quería dominar toda la tierra. Comió Grecia, comió los medio persos, y ahora estaba en control. Y el dragón, hablamos de esto la otra vez, que es el diablo. El dragón es el diablo, le dio su poder y su trono, y el dragón le dio su poder. El diablo le da poder. El diablo le da su trono, porque él es el Dios de este siglo, diablo. Y él determina, este anticristo puede reinar, y le da grande autoridad. Versículo 3. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto puede ser diferentes interpretaciones. Uno es que Roma, la primera Roma, Imperio Romano, fue destruido. Y en el futuro va a ser reconstituido el Imperio Romano en la Gran Tribulación.
Así que va a vivir otra vez. Pero también veremos aquí que el anticristo mismo quiere parecerse a Cristo. Vamos a ver en el futuro más de esto. Y entonces él parece en una guerra en medio de la gran tribulación, posiblemente con los dos profetas que hablamos, que tenían poder para hacer grandes cosas. Ellos mismos mueren en la guerra y entonces están resucitados en 3 días. Es posible que en esa guerra el anticristo también está herido y parece muerto. No sé si muerto o no, pero parece muerto y entonces en 3 días resucita, porque él quiere presentarse como Cristo. Y el anticristo, el falso profeta que hablaremos después, en ese tiempo levanta una gran estatua como hizo Nabucodonosor, la estatua para adorar. Y entonces esa estatua, vamos a ver, recobra lo que parece vida como un robot, ¿verdad? Y entonces él parece el falso profeta, resucita, hace esta estatua hablar, entonces resucita el anticristo y él empieza a reinar como nunca antes para la última parte de la gran tribulación. Muchos detalles allí que no van a entender si no lees lo demás en Apocalipsis, pero el hecho es que está diciendo que tenía una herida mortal que fue sanada. Puede hablar de Roma, puede hablar del anticristo, no voy a dar determinaciones exactas. Si tú no eres salvo y vives en la gran tribulación, tú verás lo que significa eso. Si no, veremos en el cielo qué significa eso, ¿verdad? Pero se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando la bestia, el anticristo, muere, o Roma muere, resucita, todos están maravillados. Mira, él es el Cristo, murió y resucitó. Y él es en el lugar de Cristo y toda la tierra empieza a adorar el anticristo de todo corazón en ese momento. Versículo 4. Y adoraron el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Puede imaginar gente adorando al diablo? ¿Puede imaginar un templo satánico? Nunca habría eso, ¿verdad? No hay ningún templo satánico. Hay en San Francisco aquí mismo, ¿verdad? El hecho es que está preparándose para ese tiempo cuando hay adoración primero del diablo, segundo que había dado autoridad a la bestia, y entonces además de adorar Satán, adoraron la bestia, el anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es omnipotente. Este es nuestro Dios, este es nuestro Cristo, está en lugar de Cristo. También, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas. La gente se queda impresionado de su manera de hablar. Y para hablar blasfemias, hablando en contra de Dios, para convencer a todos a creer en Él, su religión, en vez de creer en Dios verdadero. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está limitado después de su muerte, parece muerte, a lo mejor en la guerra con los 2 profetas, quién sabe. Y entonces todos le adoran, pero solo tiene 3 años y medio, la última mitad de la gran tribulación, para hacer estragos, para hacer todo lo malo que quiera. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias, primero contra Dios. No quiere que la gente crea en el Dios del cielo. Tú crees en ese Dios, tú eres muy malo, ¿verdad? Y en su nombre, esto es el carácter de Dios. No hables, ¿verdad?, de que Dios tenga autoridad sobre las cosas. Y de su tabernáculo, donde adoran a Dios. Está blasfemando la adoración de Dios. Esa adoración de cristianos, eso es blasfemia, dice. Y es él que está blasfemando los cristianos y su adoración, y de los que moran en el cielo. Quiere convencer a la gente no creer en el cielo.
Ay, los que murieron en la gran tribulación aquí no están en el cielo. No hay vida después de la muerte. Así que tú tienes que seguirme a mí. No creerles que ellos que murieron como cristianos están en el cielo. Y blasfema para que la gente no crea en Dios, en el carácter de Dios, en la adoración de Dios o en el cielo de Dios donde están los cristianos. Así que esto es interesante porque versículo 11, que no voy a estudiar en detalle esta noche, pero tiene una cosa más de este anticristo y su falso profeta. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya viene un falso profeta, como un falso Espíritu Santo, digamos. Tiene el Padre, el dragón, diablo, tiene el Hijo, la bestia, el anticristo, y tiene el falso profeta como su Espíritu no santo, que hace grandes milagros. Y esta bestia subía de la tierra, parece que es israelita, y entonces tenía dos cuernos semejantes a los de ¿qué? Versículo 11, un cordero. Parece Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero hablaba como dragón. Así que primero vino como un cordero, pero cuando escucha sus palabras, es palabras en contra de Dios como un dragón. Así que encontramos aquí que hasta le pinta en lugar de Cristo como un cordero, su falso profeta y él. Hay movimientos así de líderes cristianos hoy preparando para esto. Y ahí se referencia a esto. Ahora vamos a ver los versículos de esto. Primero de Juan, especialmente. Juan escribió Apocalipsis, escribió Primero de Juan para prepararnos, ¿verdad?, para este anticristo. Primero de Juan 2:18. Primero de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando miramos mucha gente siguiendo muchas falsas religiones, muchas cosas más que Cristo, sabe que es el último tiempo. Y esto desde el tiempo de Cristo. Es el último tiempo. Hemos estado 2000 años en el último tiempo, ¿verdad? Porque hay muchos anticristos. Solamente hay más y más y más y son más profesionales en los últimos días. Pero ahora han surgido muchos y así conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo le da sabiduría. ¿Qué está diciendo esto? Hay un dicho en español basado en esto. Hay muchos que están que no son. Hay algunos que son que no están, ¿verdad? Hay muchos que están en las iglesias que no son de Cristo. No son cristianos verdaderos. Y se va a manifestar porque salen de nosotros irritados porque no son de nosotros. Pero especialmente cuando son líderes, maestros, llegan a ser los precursores del anticristo. Y el Señor dice, ellos mismos son anticristos, porque mucha gente en sus iglesias tenía confianza en estos que estaban con vosotros. Pero ya no están con vosotros porque no eran de vosotros, aunque parecían cristianos, no eran cristianos, por eso salieron de las iglesias. Hay personas que han estado en esta iglesia y cantaron, predicaron y luego dijeron, yo no creo en Dios en absoluto, y empezaron a tomar, blasfemar, divorciarse, vivir vidas bien mundanas,
Hay uno de ellos que más tarde, hace como 3 años, después de estar fuera de esta iglesia por 20 años, ¿verdad? Dice que se salvó finalmente y venía el Señor de verdad. Pero cuando estaba con nosotros, parecía un gran cristiano. Y él es uno de varios. Yo enseñé como 20 años en la escuela cristiana. Y hasta dimos trofeos de cristiano ejemplar a algunos de ellos en la escuela cristiana. Al fin del año le da un ejemplo, un trofeo. Y más tarde, homosexuales, borrachos, drogadictos, blasfemos, dejaron totalmente las cosas del Señor. ¿Cómo puede ser? Bueno, dice aquí en 1 de Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros no vais a engañaros por esta gente siempre. Por un tiempo, ¿verdad? Nos convencen, pero tarde o temprano veremos por qué salieron de nosotros. Muchos de ellos salen diciendo, es porque el pastor me ofendió. Es porque los hermanos de la iglesia no me saludaron. Es porque alguien allí no me trató con respeto. Y así los cristianos no tratan a la gente con respeto. Por eso yo voy al mundo. No, van al mundo no por lo que otros hacen a ellos, sino por lo que ellos no eran. No eran cristianos reales. Esto es todo el libro de Hebreos. Parece que algunos de ustedes son cristianos, pero algunos me hacen dudar, dicen Hebreos, el autor. Espero que usted es un cristiano, pero Dios es el juez. Si usted no es un cristiano, va a pisotear la sangre de Cristo, va a dejar las cosas del Señor. Si usted es un cristiano, aunque caiga, va a levantarse, va a caer, va a levantarse, pero va a ser fiel al fin a las cosas del Señor, si usted es un cristiano sincero. Así que hay muchos anticristos que hasta son evangelistas y pastores y maestros de la escuela dominical que nos engañan y tarde o temprano va a notar y un cristiano no se engaña al final, aunque por un tiempo no estamos seguros, ¿verdad? Primero de Juan 4:3, para terminar, este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, versículo 4, primero de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hay personas que aman al mundo. Hay personas, dice allí, que son del mundo. Es por eso que dejaron las cosas espirituales. Hoy en día hay muchos cristianos mundanos. Y Dios es el juez si es un cristiano mundano o si es solo un mundano. Pero cuando empiezo a mirar en jóvenes o adultos que están defendiendo el mundo, hablando bien del mundo, queriendo fama del mundo, respeto del mundo, como dice al final aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y quieren respeto del mundo. Yo me pregunto si son del mundo o si son de Cristo. Y no sé muchas veces, pero no me engañan para hacerme estar seguro que son cristianos. Solamente me hacen preguntar. Y si ellos dicen, muchos me confundían, me hacían pensar que el mundo era bonito. Y ahora veo que el mundo no es bonito. Me hacían pensar que tenía muchas riquezas, era lo mejor. Y ya veo que dinero no les satisface. Los que son sinceros cristianos, aunque gusten el mundo, no van a saborear el mundo. Van a vomitar el mundo y van a venir para seguir a Cristo. Y los que son mundanos es como un perro que no
No le importa comer el vómito del mundo, dice en 2 de Pedro. Él vuelve a su propio vómito y con gusto. Aprecian el mundo, hablan bien del mundo, respetan el mundo, defienden el mundo. ¿Por qué? Porque nunca eran cristianos, eran del mundo. Cada padre tiene que tener discernimiento de sus hijos. Muchos hijos solo están probando el mundo, están siendo engañados por el mundo. Y a lo mejor son cristianos verdaderos. Si son cristianos verdaderos, aunque prueben el mundo aquí un poco allá y hasta bastante, van a decir, no, esto es basura. A lo mejor tarda 1 año, a lo mejor tarda 5 años, a lo mejor tarda 7 años. No digo que será de día en noche, pero van a ser salvos de verdad o rechazar al Señor totalmente de verdad, o van a volver al Señor si eran salvos al principio. Porque uno que es de verdad salvo no se engaña por toda su vida. A lo mejor por un tiempo, pero no por toda su vida. El diablo es astuto como serpiente. Y así es que tenemos que tener cuidado de todo eso. La próxima vez veremos más de sus engaños y más de su poder y su autoridad. Y vamos a ver cómo puede hasta vencer cristianos. Pero el Señor da a los cristianos verdaderos la victoria al final, porque el Señor está en control de todo. Y aunque permite la pérdida de ciertas batallas, Él gana la guerra. Él permite al diablo ganar ciertas batallas, pero Dios gana la guerra. Y esto es nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso vamos a mantenernos fiel a Dios, porque las promesas de Dios son fieles. Y entonces el Señor nos ayudará para reconocer lo que es falso, lo que es verdadero. Y cuando nos engaña por un tiempo, no siempre nos va a engañar. El Santo nos va a enseñar todas las cosas y guiar la verdad, el Santo Espíritu. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón
Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.